es la manera en que ellos pueden de alguna manera simular, ¿no? y llevarlos sobrellevarlos un poco. Habla también de lo que es la pseudo-hostilidad, o sea, que se da conjuntamente. Y esto sería la agresión que se vive muchas veces en la familia, o sea, porque son las dos cosas, es así como que una aparente amor y cordialidad, pero a la vez hay mucha agresión. Y esta paciente, la que te dijo, era muy evidente en su familia, esta cultura agresiva de todos los miembros. ¿Y por qué se explica esta agresión? Porque también, por otro lado, hay mucho temor a tener relaciones íntimas amorosas. Hay temor al verdadero amor, ¿sí me entiendes? Al verdadero afecto, y entonces hay esta máscara de hostilidad. Entonces son como dos máscaras, la máscara de pseudo-mutualidad y la máscara de pseudo-hostilidad. Y aquí estamos hablando de enamoramiento y otra cosa, se habla de que para enamorarse hay que tener una estructura. O sea, porque un paciente psicótico, en general, hablando como estructura, porque, bueno, pues son muchas cosas, no sé si me entiendan, o sea, pero lo que pasa es que esquizofrenia es un tipo de psicosis, pero ¿qué es una psicosis? Psicosis es una estructuración de personalidad. O sea, porque podemos hablar de una psicosis orgánica, bueno, que a lo mejor es un paciente que tiene una psicosis de tipo orgánico, que tiene un componente biológico muy importante, pero, por ejemplo, el esquizofrénico se estructura a nivel de estructuración de personalidad de tres niveles: el nivel psicótico, el nivel límite o borderline y el nivel neurótico. Nosotros habitualmente estamos en el nivel neurótico. Hay gente que es border y hay gente que está estructurada a nivel psicótico. ¿A qué me refiero con esto? Otto Kemper fue el que habló básicamente de estos tres niveles de estructuración de la personalidad, y hablaba que en el nivel psicótico, que correspondería al nivel esquizofrénico, hay alteraciones en cuanto a la estructuración yoica, o sea, ello, yo, super yo, ¿no? Esta triada de la que habló Freud, porque Kemper es un freudiano, se basa obviamente en todo lo de Freud. Y posteriormente habla también de alteraciones a nivel de los mecanismos defensivos. ¿Qué tipo de mecanismos defensivos se utiliza el paciente? El paciente psicótico, esquizofrénico, utiliza los mecanismos más primitivos, cuáles serían la negación, la omnipotencia, la devaluación, la excisión. Excisión que es la fragmentación de la personalidad, ¿no? Como un mecanismo defensivo. Entonces, o sea, si tú me hablas de enamoramiento, yo creo que es muy difícil que un paciente con una estructuración psicótica pueda enamorarse, porque no tiene una estructura. Él no puede introyectar objetos totales, porque toda la gente que se enamora es porque introyectó totalmente a otro objeto. Bueno, hablamos de sujeto, yo soy sujeto, tú eres objeto. Yo tengo una capacidad neurótica, o sea, yo tengo una estructura neurótica, tengo una capacidad para introyectarte a ti como objeto total, o sea, con tus lados buenos, lados malos. Yo comprendo ese equilibrio y lo puedo introyectar y puedo enamorarme. Pero el paciente psicótico parcializado. Entonces, un psicótico nada más ve en una persona los objetos, o lo que puede ser un objeto bueno o un objeto malo. No puede ser la persona. Entonces, lo que podría suceder y podría ser una apariencia de enamoramiento sería, por ejemplo, una idealización, por ejemplo, de una persona. O sea, porque a mí me ha pasado con pacientes. Hay pacientes que a mí me han visto como objeto completamente malo. Yo soy el demonio, me odian y me agreden. Y hay pacientes, mujeres, principalmente, los cuales que me ven como el ángel bueno, ¿no? Yo soy objeto bueno nada más. Y cualquier gente superficialmente puede decir, bueno, a lo mejor la paciente se enamoró del doctor, pero no, lo que pasa es que me tiene idealizado como objeto bueno, ¿no? Pero no tiene la capacidad de manejar, precisamente porque su estructura no se los permite. Obviamente tienen relaciones, o sea, pueden tener relaciones sexuales, relaciones de pareja, pero obviamente van a ser conflictivas, ¿sí? Siempre son caóticas. Porque no hay una estructura en la cual se pueda hacer. Ahora, entonces, como decir qué tipo de pareja, así como fuera del libro, ¿no? Sí. Y es ver una respeto sin el expresiones como que pareja no puede ser. Yo no digo que te pareja coge, que te pareja coge, ¿no? Aún tú eres un poco más autista, te vas a buscar una sádica. O si eres sádico, te vas a buscar una masoquista, o algo. No a la patología, pero con más una masoquista, ¿no? O dependientes, o sea, no sé. Sí, en el esquizofrénico se dan, digamos, lo que nosotros buscamos, dependiendo de nuestros rasgos. El esquizofrénico los busca, digamos, aún más exagerados, o simple y sencillamente como cualquier otra persona. A lo que voy es, tú dices que la paciente que tú has tratado, ella busca, digamos, a un sádico. Será un sádico, digamos, probablemente ya no dice, yo voy a conseguir un sádico, claro, pero vamos, inconscientemente ya vamos y todos, inconscientemente buscamos pues la gente que nos va a complementar la patología, ¿no? ¿Sí? Eso es una patología. Entonces, nos va a complementar los datos que tengamos, ¿no? A lo mejor yo soy muy dependiente, yo
inconscientemente, no me cuestiona, es como buscar a alguien que me va a favorecer la dependencia, que es lo que yo quiero. O soy masoquista, me buscar a alguien que me va a tratar, ya psicológicamente o sea físicamente, no depende del grado de los psicológicos. Entonces así como que muy, no puede ser determinante tampoco, ¿no? Porque cada paciente tiene que estar en cada paciente, como todos somos. Eso también se relaciona con la sexualidad que puedan tener, con la pareja que puedan tener, con la fantasía, con las preferencias. Ahora, en tu experiencia, si nos pudieras hablar digamos, de los delirios y alucinaciones que tienen los pacientes que tú has tratado, qué tipo de alucinaciones, qué tipo de delirios, ya están hablando de las fantasías sexuales o X, siempre que se llaman los delirios, y qué relación tienen con la vida, con la vida que han tenido. Si hay una relación directa con los delirios y las alucinaciones con, digamos, su realidad, la realidad que los ha llevado hasta esta patología. De hecho, la patología psiquiátrica en enfermedad mental, a nosotros no podemos ser, o sea, el hecho de decir es un paciente psiquiátrico no está aislado de un grupo. Es un paciente que pertenece a una cultura, que pertenece a una familia, que tiene ciertas creencias en base a una cultura o una sociedad. Lógicamente, todo cuando entra al polo psicótico, al polo patológico, a la enfermedad, toda la enfermedad está marcada por esta cultura. A lo mejor, por ejemplo, el delirio que va a tener un esquizofrénico chino o un esquizofrénico de África es un poco distinta que va a tener, por ejemplo, un italiano o un mexicano, ¿no? En base a la cultura, la religión, sobre todo. No era un delirio de un maometano, que es Mahoma, a alguien que es católico, ¿no? Que cree que es Dios. O sea, finalmente los dos son figuras de autoridad, ¿no? Una figura superiórica, ¿no? Pero interpretada de manera distinta y vivida de una manera distinta por una cultura. Pero de alguna manera el delirio, las alucinaciones que tenga un paciente obedecen a toda una cultura, a toda una sociedad y sobre todo a una propia vivencia personal. O sea, porque todos tuvieron una infancia, todos tienen ciertos ideales, todos tienen ciertas cosas que matizan su propia personalidad. Entonces, a lo mejor podemos tener un paciente esquizofrénico paranoide, que la esquizofrenia paranoide se caracteriza básicamente porque están estructurados los delirios con su ontología principal. Y a lo mejor los dos son delirantes, los dos tienen delirios, ¿no? Y a lo mejor los dos tienen ideas delirantes de persecución, pero uno lo persigue el demonio y lo persiguen todos los espíritus malos, ¿no? Y a otro lo persigue la Gestapo, o a otro lo persigue la policía judicial de la Federación. ¿Sí me entiendes? Es el mismo delirio de ideas delirantes de persecución, sí, pero son distintas, porque cada paciente lo vive distinto. Y si es un paciente tenga alucinaciones visuales, pero sí las llega a tener. O sea, hay quienes han dicho que ya el hecho de tener alucinaciones visuales como que ya lugares que son esquizofrenia, pero no sé, pacientes que tienen alucinaciones visuales pequeños y estos fantasmas lo amenazan, dicen que le van a cortar las manos, que le van a cortar la lengua, que le van a cortar las orejas. Pero él los ve. O sea, y aparte que tiene la sensación de transmisión del pensamiento y de control del pensamiento, él los puede llegar a ver. Él tiene alucinaciones visuales porque ve a mis fantasmas. ¿Entiendes? O sea, sí. Por ahí estaba pensando también este diagnóstico, pero nada es definitivo. Claro. Nada. Ahora, el paciente que es una tarea muy difícil porque no te puedes, insisto, no puedes ser reduccionista o decir, bueno, a lo mejor este paciente, el factor genético fue, y en este fue la familia, y en este fue la dopamina, y en este fue la mala comunicación, la diada patológica de los padres. No, yo creo que es todo, es todo un conjunto. Pero la interpretación de las alucinaciones, ¿a qué te dan? O sea, ¿las puedes interpretar de alguna forma? Ahí sí. ¿Se pueden interpretar de alguna forma? Se puede interpretar a toda la vivencia del paciente, en base a su historia personal. Perfecto. Porque habitualmente todas las alucinaciones y los delirios obedecen a toda una historia que está del paciente. Entonces el paciente, digamos, lo que pasa es que todo el mundo piensa de un esquizofrénico, de alguien que, de algún paciente mental que está completamente fuera de la realidad. O sea, pero tiene una relación directa en su patología con la realidad. Claro, es que todo se acerca de la realidad. En algún momento que nadie nació psicótico. En algún momento está estructurando la personalidad psicótica y en algún momento entendió lo que significa. O sea, porque para decir que alguien es psicótico es cuando tú pierdes el principio de realidad. A mí se me perdió el principio de realidad y hay una persona psicótica, cuando ya no empieza a diferenciar entre sujeto y objeto, cuando ya empieza a tener alucinaciones y delirios, ¿no? Si está fuera de realidad, es tu realidad, pero no es una realidad compartida por todos los demás. Pues ya es cuando el principio de realidad ya no es psicótico, cuando venía al hospital,
de que él es mi madre, ella es mi madre, él es mi padre, tú eres mi doctor, etcétera. O sea, hay cierto principio de realidad, ¿no? O sea, en el sentido de lo más actual. Aunque cuando ya te metes con ellos y empiezas a tocar el delirio, ya te empiezan a decir que los persigue la amistad, pues este rollo. Sé que hay temas que si tocas con ellos, entonces entran en el delirio. Ellos Ellos te lo dicen y tú no te das cuenta. Y tú te das cuenta. Ellos lo viven activamente como algo. Claro, o sea, Sí, es claro. su realidad. Él está funcionando en la sociedad y de repente entra el delirio, pero él entra como si yo me estuviera tercero. De hecho, él está funcionando en su realidad. Lo que pasa es que es una realidad que no es compartida con nosotros. Tenemos que escoger, tenemos que partir de las tres alteraciones principales. Son una a nivel de las alteraciones formales del pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Hay alteración en el pensamiento, no en su contenido, sino en el curso del pensamiento, que podrían ser desde la pérdida de la actuación de las ideas, ¿no? Las actuaciones laxas de ideas, la disgregación del pensamiento, que puede llegar hasta tener incoherencia, ¿sí? El pensamiento también incongruente, ¿sí? O sea, no es compatible con lo que se dice, ¿no? O sea, tú lo juzgas de absurdo cuando hablas con el paciente de esto. Hay también alteraciones formales en el sentido de sensación de transmisión del pensamiento, de control del pensamiento, de sensaciones de influencia, ¿no? De que alguien está dominando, está gobernando tus actos, lo que tú piensas. Hay también pensamiento sonoro, que sería, el paciente lo refiere como que oye voces que hablan dentro de su cabeza. O sea, no son alucinaciones, porque alucinaciones cuando tú oyes de afuera hacia tu amigo. Pero él dice, no doctor, adentro de mi cabeza hay 2 o 3 voces en otra paciente. Ella no es una esquizofrenia, es una psicología muy parecida a la esquizofrenia, pero ella tiene un componente orgánico que está por dentro. Pero ella dice que hay 4 voces que hablan en su cabeza. 2 son buenas y 2 son malas. Entonces, unas te dan unas órdenes y otras te dan una contraorden. Y discuten entre ellas mismas. Pero dentro de su cabeza, eso es lo que sería un pensamiento sonoro típico. ¿Sí? Es un proceso de esquizofrenia. Bueno, es como alteración del mensaje, ¿no? Del pensamiento, de transmisión, control, robo del pensamiento. Hay veces que piensan que le roban sus ideas. Inserción del pensamiento, hay veces que dicen algo me está insertando ideas que yo no tengo. Esas son alteraciones formales del pensamiento. Hay alteraciones obviamente a nivel de la afectividad, es importante, la más evidente es el aplanamiento afectivo. ¿Qué es aplanamiento afectivo? La incapacidad para sincronizarse afectivamente o para irradiar la afectividad. Por ejemplo, hay pacientes que dicen estoy contentísimo y te lo dicen igual que como te dicen estoy diciendo porque es mi mamá, oye, me mataron a alguien, ¿qué digo? O sea, nosotros tenemos la variante, o sea, obviamente si estamos con una afectividad normal, o sea, se va a notar que estás triste, estás afligido, estás muy contento. El esquizofrénico parece una cara de o sea, una máscara, o sea, no expresa, eso no es la nula irradiación afectiva. ¿Sí? Y la nula irradiación afectiva y la mala sintonización, o sea, no es congruente lo que le está diciendo, ¿sí? Que también será la disposición afectiva, con lo que yo estoy viendo en tu mímica y en tu motórica, eso se lleva al aplanamiento afectivo, que es muy propio de Pero el paciente sí lo está sintiendo, o no se ha logrado aprender, o sea, te dice, estoy muy contento porque mañana vamos a ir a los ¿no? Ahora, hay pacientes que experimentan, los que no están en una crisis muy aguda, hay pacientes que sí experimentan sensaciones de placer, sensaciones de que están contentos, que están enojados, sí los experimentan. Ellos lo experimentan, los pacientes lo pueden expresar, no lo pueden manifestar. Entonces tú ves plano, o sea, no sé si es esquizofrénico, pero es eso. No lo dejan. Es muy característico. Ahora tú como doctor, o sea, tú al tratar al paciente, Espera, para acabar con el esquizofrenia. El otro, y que es más importante, que finalmente te va llevando en base a las alteraciones de formales del pensamiento, que tener la afectividad, llevaría a otro tercer punto que sería la alteración en la vivencia, alteración de las relaciones con el mundo. El paciente esquizofrénico tiende a meterse en su propio mundo, es lo que llamamos que es un paciente autista. Ya cuando un paciente vive en su propio mundo esquizofrénico es un paciente que es autista. Hay delirios autísticos, de los cuales ya su realidad es su propio mundo esquizofrénico, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso serían las alteraciones en cuanto a las relaciones con el mundo, social aislado, no socializa, su comportamiento en cuanto a sociedad es ilógico, es absurdo, o sea, porque él está viviendo su propio mundo, o sea, aquí hay una paciente esquizofrénica, crónica también, crónica, la cual para ella yo he comentado entre los demás médicos, digo que para ella lo absurdo es venir al hospital, ¿sí?
sea, porque su mundo autístico no es absurdo para ella, o sea, ya no hay que hacerle más a esta paciente, ya no hay nada que hacerle. Ya está. O sea, ya está en su mundo autístico, ya hay que dejarla que iba a sus locuras, ¿no? O sea, hay veces que digo, ese mi hija está tirada. O sea, yo les digo, da un neuroléctico, ha mejorado en algunas cosas, pero es debido a no se le va a tocar su vivencia psicótica. Ahora, una pregunta. Ahora, si estos son criterios para hablar de una esquizofrenia, que sería la esquizofrenia simple, porque ya hablaríamos entonces de la esquizofrenia paranoide, de la indiferenciada, de la catatónica. La edefrénica que sería desorganizada, ahora se llama desorganizada, en la cual hay síntomas secundarios. ¿Qué son síntomas secundarios? Pues los delirios y las alucinaciones. ¿Por qué hay pacientes que no tienen esquizofrenia, que no tienen delirios, que no tienen alucinaciones, pero tienen todas las demás alteraciones que más diferentes de la actividad en lo físico, ¿no? ¿Se quedó claro? Sí, bueno, sí. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? Es un paciente agudo y crónico. Pues yo creo que el inicio de la enfermedad. O sea, ya según DSM-3R, o sea, el libro en el cual nosotros clasificamos la clasificación de la Escuela Norteamericana de Enfermedades Mentales, DSM-3R, Escuela Norteamericana, y según el ICD-10, que es de la OMS, ellos hablan de cronicidad en esquizofrenia después de 2 años. O sea, cuando un paciente tú lo detectas como esquizofrénico y pasan 2 años, sigue, y hay pacientes que por ejemplo tuvieron un quiebre psicótico de tipo esquizofrénico de algunos meses, ¿no? Más de 6 meses, a mí se me dice que debe ser más de 6 meses, y no ya es un síndrome esquizofreniforme, ¿sí? O sea, después de 6 meses, con sintomatología persistente de esquizofrenia, puede ser un paciente agudo esquizofrénico. Obviamente el pronóstico del paciente agudo es crónico, porque además la esquizofrenia actualmente aparece en edades tempranas, adolescencia, ¿sí? Entonces, obviamente si tú detectas a un paciente esquizofrénico, mientras más joven sea, pues más capacidad, más posibilidades de rehabilitación, yo creo que se va a deteriorar menos, ¿no? Si tú lo detectas bien y lo tratas bien, ¿sí? No que un paciente que a lo mejor la familia ni cuenta se dio, como esta paciente que te digo, ella tenía desde los 17 años, empezó con patología psicótica y la familia no se quedó hasta los 30. Entonces una enfermedad muy deteriorante de los pacientes. Y de las interpretaciones, porque queremos llegar a más o menos vislumbrar cuál es el mundo. O sea, obviamente no podemos hablar del mundo del esquizofrénico, pero de algún paciente para darnos más idea de cómo se da la relación entre la enfermedad y la vivencia personal y toda la carga social que pueda tener ese. Comúnmente aislado del mundo. Se sienten aislados. O sea, no se aíslan, ellos en su realidad sí se sienten aislados. Se aíslan porque la misma sociedad los aísla porque se escaló, que está diciendo, ¿no? Pero ellos también, por la propia patología, empiezan a aislarse, o sea, porque empiezan como a recluirse en su mundo.